Paz y bien, hermanos. Jesús, el Hijo bueno y el Hijo malo. Homilía para el domingo 26 del tiempo ordinario, el ciclo A, escuchando este año el Evangelio según San Mateo, en este domingo en el capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Hermanos, de nuevo nos acercamos a escuchar el Evangelio de Jesús, que nosotros, discípulos suyos, lo acogemos como palabra del Señor. Palabra reveladora de Dios. Evangelio que nos revela, como voy repitiendo homilía tras homilía, quién es Dios y qué nos pide ese Dios a través de su Hijo Jesucristo. Estaríamos muy lejos de la verdad si viéramos en las parábolas de Jesús unos apotegmas de vida y de conducta, como si él fuera un interesante y ameno moralizador que instruye contando cuentos llamativos, pedagógicos, como el cuento de hoy, la parábola de hoy. Si así fuera, Jesús sería un fabuloso fabulista, como, hablando de mi tierra, Félix Samaniego, que nos dejó para la escuela unas fábulas preciosas. O todo lo más lo meteríamos a Jesús dentro de la lista de los libros sapienciales del Antiguo Testamento y hasta diríamos que ha sido un gran maestro de la humanidad. Pero Jesús no es eso. Esta parábola no es un apotegma de moralidad. Esta parábola, como la que escuchábamos los días pasados, es dramática y escandalosa. Y termina con un terrible juicio, con una frase desgarradora que a Jesús le rompe el alma. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de Dios. Esta es la explicación de la parábola. Esto es el veredicto que Jesús pronuncia en aquel momento y para aquella generación. Y esto nos resulta terrible. Y los que lo escuchan lo pueden escuchar como algo insultante. Los publicanos y las prostitutas os preceden en el reino de Dios. Los pecadores se han convertido y han dejado de ser pecadores. Las prostitutas se han convertido, han reconocido su vida extraviada y han dejado de ser prostitutas. Pero vosotros, escribas y autoridades, guardianes de la ley de Dios, ni entráis ni dejáis entrar. No os habéis convertido al mensaje de perdón y de misericordia que ha anunciado Juan el Bautista y que ahora anuncia el mismo Hijo de Dios.
Esto es lo que significa la parábola de los dos hijos. El hijo malo y el hijo bueno, o el hijo bueno y el hijo malo. El padre le dice al hijo, ahora hijo, vete a trabajar a mi viña. Y el hijo le responde, no quiero, no me da la gana. Pero este hijo, contestón, maleducado, reflexiona y dice, pero qué descarado, qué sinvergüenza ha sido. Así no se responde a un padre. Me arrepiento y me voy a la viña. El otro hijo, ahora hijo, vete a trabajar a la viña. Pues no, faltaba más, ya voy. Pero no fue. Jesús hace una pregunta, porque toda la parábola va dirigida a una pregunta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Pues, ¿cuál es la pregunta concreta? La pregunta concreta es esta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, el malo, el contestón, el deseducado, el sinvergüenza. Ese hizo la voluntad del Padre. Porque de eso se trata. De hacer la voluntad del Padre. De obedecer a Dios nuestro Padre. Hermanos, estoy predicando el Evangelio aquí en México, después de haberlo pensado y escrito en mi sencillo escritorio, ante la Biblia abierta y el icono de Jesús. Y luego lo subió al internet. Y el contador de visitas me dice que muchos lo van a leer. Lo mismo en Chihuahua, de donde me suele mandar un mensaje. Gracias por estar ahí. No sé quién es. Que en San Sebastián, que en Australia, de donde también me escribió un sacerdote que seguía mis homilías. Este evangelio se leerá hoy en castellano, en gallego, en euskera, en catalán. El mismo evangelio en Madrid, el mismo evangelio en Barcelona, el mismo evangelio en mi pueblo de Alfaro, La Rioja. Este evangelio nos invita a los discípulos de Jesús a preguntarnos cuál es la voluntad de Dios y si hacemos y no hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es el hijo bueno y cuál es el hijo malo? No. ¿Cuál es el que está cumpliendo la voluntad de Dios, el Padre del cielo, y cuál no la está cumpliendo? Como la sangre no es agua, estoy leyendo con pasión desde esta parte del Atlántico todo lo que pasa en mi patria. Y hoy la prensa hace saber que ayer noche, jueves, en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, iglesia regentada por mis hermanos capuchinos en Barcelona, donde más de una y dos veces he celebrado la Santa Eucaristía con ellos, nos hace saber que un grupo de cristianos comprometidos, sin duda después de reflexión y discernimiento, se juntaron ayer por la noche, ponen fotos, para orar en favor del referéndum y que, como signo, extendieron la estelada catalana, pues reclamando identidad, libertad, lo que fuera. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué os parece? Oigo que me preguntan en el fondo del corazón, ¿tú qué piensas? Lo que pienso es que con el mismo derecho, otro grupo de cristianos comprometidos, sin duda después de reflexión y discernimientos, se pudieron juntar en la iglesia vecina, ignoro cuál es, para pedir que se obedezca la Constitución española,
a las decisiones de los jueces y que de ninguna manera se haga el referéndum. Y que estos cristianos comprometidos pueden extender como un signo y emblema la bandera española para que no se rompa la unidad de la patria. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque los dos bandos en sí contrarios creen que están haciendo la voluntad de Dios por la salvación del pueblo. No estoy hablando, hermanos, entendedlo bien, por favor, de la hipotética independencia de Cataluña, ni de la unidad de España. No es eso. Estoy hablando de algo previo, de cuál debe ser nuestra correcta actitud como discípulos para ponernos en el camino de la voluntad de Dios. Lo que pienso es lo que hoy nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, que es el conjuro más estremecido que San Pablo ha pronunciado a favor de la unidad de la Iglesia. Son palabras que las llevo muy grabadas en el corazón desde hace 50 años y más, cuando un venerable profesor en Roma, lo estoy viendo, el jesuita padre Massimiliano Servi, de fama internacional por su análisis filológico del Nuevo Testamento, aquí, para explicar el giro griego de la frase, nos decía: fijaos cómo San Pablo apela a lo más sagrado de la fe, porque este texto es un conjuro. Si queréis darme el consuelo de Cristo Jesús, si queréis aliviarme con vuestro amor, si de verdad nos une el mismo espíritu, si tenéis entrañas compasivas, si lo que os estoy diciendo vale para algo, si de verdad yo soy Pablo y vosotros sois mis hermanos, dadme la gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros mismos. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Hermanos, hemos llegado a una crispación que Dios quiera que no sea mortal, dado que los indicios son pésimos. En estas palabras de este gran luchador, Pablo, no está la respuesta de lo que nos aflige. Sin duda, ese es el camino. Señor Jesús, tú que por cumplir la voluntad del Padre moriste en la cruz, enséñanos a cumplir esa voluntad con amor, con entrega completa a ti, con confianza frente a mis hermanos.